con el Fondo Monetario Internacional. Algunos detalles todavía no están incluidos, pero lo que sí se sabe es el objetivo que tendrán los fondos que recibirá la Argentina. Cancelar las letras intransferibles que tiene en su poder el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué son las letras intransferibles? Bueno, son documentos que en su momento emitió el Tesoro para usar los dólares de las reservas, sobre todo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, a partir de allí se dará ese canje y de esa forma se recuperarán, o al menos eso espera el gobierno, que se recuperen las reservas del Banco Central. ¿Qué impacto puede tener este DNU y sobre todo la cercanía ya de este acuerdo, este nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional? Vamos a conversarlo ahora con el analista Damián Dipache, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Damián? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, un placer. Bueno, ¿qué podés contarme hasta ahora de las consecuencias que puede traer este acuerdo, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, que, insisto, no es tanto, ¿no? Todavía hay cosas por dilucidar, pero digo, con lo que sabemos hasta ahora, ¿qué crees que puede traer en materia de impacto sobre la economía? Primero, digamos, de lo que sí sabemos Ujú, es de, esto de despejar 4 años y medio sin pagos al organismo. Eso es una gran novedad. ujú, Básicamente, ¿por qué? Porque generaría que durante todo lo que resta del gobierno de Javier Milei, más el inicio de un próximo gobierno, bueno, no tendría que tener los compromisos de deuda soberana con el Fondo Monetario Internacional. A su vez, los plazos de devolución se extenderían hasta el año 2035, por lo cual ujú, todo lo que no se está pagando ahora tendría una extensión a lo largo del tiempo. Todavía no se sabe de los montos por los cuales habrá un nuevo acuerdo, pero ya creo que sí, el hecho de aplazar los pagos, a Argentina le genera, bueno, un oxígeno importante para recomponer reservas en el Banco Central de la República Argentina y generar un puente hacia que las reservas se nutran por ujú. balanza comercial sin tener que pagar vencimientos al Fondo Monetario Internacional. Obviamente después están todos los vencimientos de acreedores privados, que Ujú. no dejan de ser menores. Pero creo que esa es una gran ventaja de por lo menos lo que hasta ahora sabemos de este acuerdo con el Fondo Monetario. Bien, y de ese modo, digamos, las reservas se van fortaleciendo al recibir los pagos del Fondo Monetario sin la necesidad de desembolsarlos de inmediato, digamos. Hasta ahora lo que venía pasando es que el fondo te da el dinero, pero para que le pagues ellos mismos. Ese mecanismo se frenaría por 4 años y eso traería una paulatina recuperación de las reservas. Sí, y ahí yo creo Ujú, que iríamos a dos caminos que se podrían abrir. Primero, mejora de la cotización de los bonos en Argentina, reducción del riesgo país y la posibilidad que Argentina nuevamente pueda salir a los mercados de deuda para pagarle a los acreedores claro. privados, porque ahí tenés Ujú, la otra cuenta. Es decir, bueno, claro. un banco, que es un banco internacional, me dice, che, mirá, quédate tranquilo que te voy a extender los pagos. Pero pará, que del otro lado tengo acreedores esperándome. De esa forma, Argentina podría efectivamente bajar el riesgo país y el nivel de acceso a tasa en el mercado mucho más conveniente para honrar su deuda con los acreedores. Eso sería una gran noticia para Argentina, Fernando. Yo creo Ujú. que en la situación en la cual estamos, donde vos viste que las reservas del Banco Central de la República Argentina en el día de ayer cruzaron de vuelta los 28.000 millones de dólares, con necesidades de dólares por delante para una economía que se va a recuperar, que necesita dólares para la importación, que se fueron saliendo dólares por la balanza de pago de servicios. Bueno, me parece que es una muy buena noticia. Ujú, bien, ¿qué crees que puede pasar con la economía real a medida que, digamos, empiecen a cumplirse los pasos? Esto es una secuencia, el DNU, podríamos decir, es el primer paso. En breve uno entiende que se anunciará finalmente el detalle completo de este acuerdo. ¿Qué crees que va a pasar con la economía real? ¿Qué crees que va a pasar con el empresario que tiene que decidir inversiones? ¿Toma en cuenta esta noticia o está mirando solamente dólar, inflación, tasas y digamos lo que miran siempre?
Bueno, respecto de el nivel de la inflación, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional efectivamente también va a ayudar. Ujú, Básicamente porque el objetivo tiene, vos lo estabas diciendo bien, eliminar, digamos, pagar esas letras intransferibles que están en manos del Banco Central de la República Argentina y cambiarlo por dólares. Eso hace que ujú, hacia adelante haya menos pesos en el mercado, por lo cual probablemente la inflación a lo largo del tiempo vaya hacia un camino de descenso. La otra situación importante tiene que ver con, bueno, en el corto plazo, ¿estas decisiones van a tener un rebote inmediato en la economía? No. ujú. Argentina es una economía donde este año va Bien. a crecer ese 4,5-5% por lo que tenga que ver con bienes transables, petróleo, gas, agro, ganado, minerales, y con una economía doméstica que todavía está impactada por una recuperación muy, pero muy lenta de la actividad en el mercado interno, del consumo en el mercado interno, de los niveles de ahorro, de los niveles de inversión y de los Ujú, niveles de consumo. Eso viene como, te diría, con rezago, mucho más rezago, ¿no? ujú. Bien, y en eso hay, digamos, esos determinados números podrían no verse tan impactados por la noticia del acuerdo, en el sentido de que todavía para que se reactive el consumo, por ejemplo, que tal vez podría ser el punto más crítico del plan, todavía harían falta otras cosas, más allá de que la Argentina consiga cerrar el acuerdo. Sí, porque para mí ahí hay una situación Ujú. que este es un acuerdo macrofinanciero. Bien. El acuerdo que necesitamos para la economía macro real, que se Mm, ve impactado en la micro, tienen que ver con reformas estructurales. bien. Entonces ahí me parece que juegan otros ritmos. O sea, Ujú, ¿qué pasa desde el punto de vista político y se despejan incertidumbres en el arco político respecto de reforma tributaria, reforma laboral? ¿Qué pasa efectivamente hacia la salida del cepo? Sí, con el acuerdo que ayuda, pero no va a ser inmediato, probablemente ujú. sea después de las elecciones. Para el inversor privado local, eh, acuerdo macro, doméstico, político, es más relevante que el acuerdo Bien. macro político financiero, ¿no? Bien, y en ese plano es interesante ese punto, porque digo, ese es el plano en el que el gobierno parece no tener demasiado interés en avanzar, ¿no? Digo, las reformas estructurales tarde o temprano tienen que terminar en el Congreso, hay cosas que el Ejecutivo puede hacer, digamos, el área de Federico Sturzenegger le está sacando el jugo al máximo a las atribuciones que le dio el Congreso, pero esas reformas de fondo no van a llegar sin un mínimo grado de acuerdo político que hoy no aparece en el escenario. No aparece en el escenario y veremos cómo convive la política con la Ujú, sociedad en los próximos meses en cuanto a los mensajes que pueden llegar a tener los potenciales candidatos. ujú. Yo vengo insistiendo que Argentina efectivamente necesita reformas estructurales muy importantes. Si Argentina va a lograr generar este puente financiero hacia adelante, bueno, va a necesitar incrementar su balanza comercial vía exportaciones. Claro. Y la realidad es que la competitividad argentina es muy mala y Ujú, necesita acuerdo. Ejemplo, ¿qué va a pasar con impuestos de débitos y créditos? ¿Qué va a pasar con ingresos brutos? ¿Qué va a pasar con tasas municipales? Estando ujú, eso de por medio, la ujú. competitividad argentina no puede ir para adelante. Después hay, digamos, situaciones que dependen de nación y también dependen de provincias. ¿Cuáles? Infraestructura. ¿Qué va a pasar con rutas? ¿Qué va a pasar con puertos? Sin eso, Argentina no puede ser competitiva hacia adelante. La realidad que me gustaría escuchar en estas legislativas que se hablen de estos puntos, porque si Argentina efectivamente logra este puente financiero, bueno, en algún momento lo comercial le tiene que vencer a aquello que uno debe, ¿no? De algún lugar hay que pagar en algún Claro. momento esa deuda y solamente puede venir por la balanza comercial. Bien, y está claro que allí tampoco hay demasiada vocación por parte del gobierno en cuanto a cerrar esta clase de acuerdos. Recién mencionabas lo comercial, la balanza del comercio exterior para este año tiene buenos números, buena previsión para el campo y buena previsión para la energía, pero de todos modos eso no te asegura todo lo que tiene que ver con consumo masivo, etcétera, que son los sectores que más sostienen el empleo. Sí, totalmente.
El Ujú. mercado doméstico yo lo veo primer semestre del año muy complicado todavía. Bien. Ujú. Y veo que a medida que baja la inflación, recupera la economía y mejora salario, bueno, podemos llegar a tener una mejora muy lenta, muy gradual del consumo en el mercado doméstico. Pero si vos me decís a mí, si yo pienso en frío, el el fundamento es que eso se va a dar muy lento en el tiempo porque los fundamentals que te estoy diciendo de las reformas son importantes para el inversor privado local. Ujú. Y Argentina venía con un ciclo raro, donde el ahorro lo convertía en consumo para adelantarse a un escenario deficiente de inflación futura. Bueno, el ciclo que marca este gobierno respecto de su política económica es primero viene la inversión, después efectivamente vendrá el empleo y por última vendrá el consumo. En el medio, el ahorro hay que convertirlo en inversión. Y la Ujú. realidad es que Argentina tiene mucho dinero fuera del sistema para convertir ese ahorro en inversión. Está el fundamento para que el inversor, una pyme, un Ujú. comerciante diga, mañana voy desesperado a abrir un local. No. Ujú. Está claro y sobre todo habrá que ver en el camino que se hace en materia de reformas. Damián, muchas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo. Un placer, Fernando. Abrazo grande. Damián Dipache, allí analizando las consecuencias que puede traer